modelo de atención. Entonces, algunas cosas que ya no están, digamos, que no se está utilizando mucho, lo voy a pasar rápido, ¿sí? Ya saben, si tienen alguna pregunta, me interrumpen para poderles contestar. Los compañeros están viniendo a admitir. Entonces decíamos que en esta segunda semana habíamos visto lo que era sistema de salud, habíamos hablado de sus generalidades, que son importantes, habíamos hablado del sector salud en el Perú. ¿Qué nos quedaba ver? La reforma del sector salud en el Perú, el análisis de situación de salud, descentralización y modelo de atención MAIS, que bueno, no se está viendo, no se está utilizando mucho. Y comenzamos. Reforma del sector salud. Y entonces, al ver esta reforma del sector salud, tenemos que ver qué cosa es reforma. Entonces dice que uno hace una reforma cuando algo que se ha estado viendo ya puede ser desactualizado, han cambiado la normatividad, ha habido otros cambios que puedan existir desde el sistema de salud, ¿no? Entonces se tiene que reformar. Por eso lo definimos de esta manera. Reforma significa que se necesita hacer cambios estructurales en el sistema de salud, porque el sistema tal como está funcionando no permite avanzar más. No permite universalizar la protección social a pesar de existir la decisión de llegar a los más excluidos. Por lo tanto, es necesario modificar. Entonces, ¿qué es una reforma? Es una modificación de algo que se ha estado dando, pero que está pasando ya a ser un poco obsoleto o porque hay otra normatividad. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora último, esto del examen del SERUM, es una modificación, entonces es una reforma que se tiene que hacer. Decimos que la reforma de la salud está dirigida a las personas, tiene como objetivo alcanzar la cobertura universal, de manera que progresivamente toda la población se encuentre protegida con servicios de salud cada vez mejores y un financiamiento adecuado. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lograr, digamos, llegar a toda la población. El sistema integral de salud está logrando eso. Y que haya un financiamiento adecuado, porque decíamos, no puede haber ese gasto de bolsillo, que es lo que obliga a las personas a, digamos, a veces a tener que gastar en salud cuando antes no lo habían hecho. Por lo tanto, el 8 de enero de 2013 sale una resolución suprema, que es la 01-2013 del 8 de enero, que encarga al Consejo Nacional de Salud a formular y proponer medidas y acciones necesarias que permitan la reforma del sector salud. Y entonces, ¿qué podemos decir? En esos retos de la reforma del sector salud, ¿qué cosa es lo principal? Extender mejoras en el estado de salud a toda la población. Eso de estar admitiendo, sus compañeros me distraen. Bien. Entonces decíamos, extender las mejoras en el estado de salud a toda la población. Para eso, ¿qué cosa hay que hacer? Instaurar una cultura de prevención y protección de la salud en la sociedad. Hay que incrementar la cobertura de salud a más peruanos. Hay que mejorar los servicios para que respondan a las necesidades y expectativas de la población. Y hay que aliviar la carga financiera de los hogares. Entonces, esos serían los retos que tendríamos en la reforma del sector, salud. ¿Sí? Por lo tanto, esos desafíos de la reforma están centrados en las personas. ¿Con qué finalidad? De mejorar el estado de salud de la población, reduciendo la carga de enfermedad y discapacidad. Está orientado a la universalidad
¿no? ¿Para qué cosa? Para universalizar la cobertura poblacional de la protección social en salud. Tercero, tiene que haber un acceso efectivo y de calidad que hace que las intervenciones en los servicios de salud respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios. Y luego tiene que haber un respaldo financiero para aliviar la carga financiera de salud en las familias. Entonces, esos son los desafíos que se plantea una reforma y cómo se operativiza. ¿Hacia dónde va esa reforma del sector salud en nuestro país? A una cobertura universal y la protección de la comunidad. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Protección de riesgos. Y como protección de riesgos tenemos acciones de promoción, acciones de prevención de la enfermedad, vigilancia y control epidemiológico y gestión de riesgo. Pero también tiene que haber una protección del usuario. Para eso necesitamos seguridad del paciente, calidad de la atención, efectividad de la prestación. Tercero, tiene que haber una protección financiera orientada hacia la ampliación de la cobertura, hacia la gestión del aseguramiento. Si vemos esas tres protecciones, la de riesgos, la del paciente y la financiera, estamos llegando a lo que sería, digamos, el labor principal de la reforma en salud, que es la cobertura universal. Entonces vamos viendo, si hablamos de la protección social, tenemos protección de los riesgos en salud. ¿Y cómo tenemos esa protección de los riesgos en salud? Mediante la promoción de la salud. Estamos enseñando, estamos previniendo la enfermedad con inmunizaciones, estamos logrando la vigilancia y control epidemiológico y estamos mitigación de los riesgos en la salud. Segundo, tenemos la protección en la atención de salud, orientado a la efectividad y oportunidad del tratamiento, a la seguridad del paciente, a la calidad del servicio y a la capacidad de respuesta a la expectativa del paciente. Y finalmente, la protección financiera está orientada a la suficiencia de recursos para las intervenciones de salud pública y a la suficiencia de recursos para el aseguramiento en salud y en particular de gasto catastrófico. Entonces, eso sería todo lo que comprende esa protección social en la salud. Y si nosotros tenemos todo eso, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué cambios deberemos hacer, tenemos que hacer para poder alcanzar finalmente esta protección social en salud? Y entonces decimos, la protección de la población la tiene el Ministerio como rol rector, que tiene que fortalecer sus gobiernos regionales con las actividades de promoción y prevención. Entonces, de esa manera protegemos a la población, porque después ya la recuperación y la rehabilitación, que son las otras dos funciones de la salud, esas ya están orientadas a la curación y mitigación de los daños. Para la protección de la salud, ¿qué tenemos que hacer? Garantizar que haya efectividad, que haya oportunidad, seguridad de las prestaciones y que se ejerza una regulación eficaz y una supervisión y gestión de los recursos a fin de contar con la capacidad de respuesta de acuerdo a la expectativa del paciente. En la protección financiera, ¿qué tenemos que ver? Digamos que se aminore el gasto de bolsillo de la población, de los pacientes. Para eso, ¿qué tenemos en nuestro país? Tenemos el Seguro Integral de Salud. ¿Alguna pregunta hasta acá que acabamos de ver todo este tema? ¿Alguna pregunta? Camila Oyola, ¿alguna pregunta? Camila. No, doctora, ninguna pregunta. Seguimos. Y vamos a ver el modelo de atención integral que está basado en la familia y en la comunidad. Esto es lo último que tenemos de MINSA, que ya imagínense que es bastante antiguo, es del 2011,
salió con una resolución ministerial 464, que habla del modelo de atención. Pero antes de hablar del modelo de atención en nuestro país, tendríamos que definir qué son los modelos de atención. Entonces decimos que los modelos de atención son configuraciones tipo que los servicios de salud adquieren en determinado tiempo y en determinado lugar, en función de qué, de la visión de la salud, de la situación demográfica y epidemiológica y de los factores económicos y culturales vigentes, articulando diferentes intervenciones en el proceso de salud-enfermedad. Entonces, esta es una definición de Méndez en el año 2007. ¿Cuáles son los retos del modelo de atención? Buscar que haya un nuevo perfil de usuario en los servicios de salud. Y nosotros tenemos ya un nuevo perfil de usuario en los servicios de salud. Está dado por usuarios mejor educados, usuarios de mayor edad, más autónomos, más exigentes, conocedores de sus derechos. Tenemos también el sujeto y la participación del cuidado de la salud, la reducción de la red de soporte familiar, atención sociosanitaria, y tenemos que ese control social demandará información más transparente, inteligible, cuidados basados en evidencia, mayor representatividad en la toma de decisiones y estructura de los servicios de salud. Ese modelo se plasmó en un libro rojo que creo que ya se han olvidado y habla de la atención en salud hacia los 30 años. Y ese modelo de atención está basado en la atención primaria de salud, en la promoción y en la salud pública, que esto ya lo hemos visto, por eso lo voy a pasar, y tiene enfoques que están basados en los derechos humanos, en la equidad de género, en la interculturalidad y en la territorialidad. Entonces tenemos, ustedes ven en la parte superior, se habla de las dimensiones técnico-operativas. En la parte izquierda, en forma vertical, en la dimensión política, y vemos ejes de necesidades. Y tenemos que todo este modelo está basado en la persona, sus etapas de vida, en la familia y en la comunidad. Definitivamente la persona no puede aislarse de la familia, pero la familia a su vez tampoco puede estar aislada de la comunidad, porque es de la comunidad donde se van a obtener los recursos para mejorar la salud. Es en la comunidad donde el paciente también se puede contagiar de diferentes tipos de patología. Por lo tanto, si hablamos de las personas en etapas de vida, tenemos paquetes de atención integral a la persona, tenemos cuidados esenciales. Si hablamos de la familia, tenemos paquetes de atención integral a la familia, cuidados esenciales. Y si hablamos de la comunidad, tenemos paquetes de intervención integral a la comunidad, cuidados esenciales. Ustedes ven, es igual para todos, tanto para persona, familia y comunidad. Y si tenemos persona, familia y comunidad cubierto, entonces tendremos entornos saludables. ¿Qué cosa hemos comentado de los determinantes de la salud y hacia dónde van? ¿Van a qué cosa? Primeramente, que haya intervenciones integrales, tema basado en la gestión territorial, para luego lograr planes, programas y proyectos desarrollados y articulados. ¿Y cómo se logra esto? Se logra gracias al equipo básico de la salud, equipo básico de salud, de familia y de comunidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Débora, Stephanie, ¿alguna pregunta? Nada, doctora, todo claro. ¿Seguro? Miren que ya se acerca el examen. Bueno, esta es, digamos, una resolución ministerial que salió en 2003. ¿Cómo se toman en cuenta las etapas de vida de la población? El niño de 0 a 11 años, 11 meses, 29 días. El adolescente de 12 a 17 años, 11 meses, 29 días.
el joven de 18 a 29 años, 11 meses, 29 días. ¿Sí? Entonces, estas son las etapas de vida que las vamos a pasar. Los componentes del modelo de atención integral basado en familia y comunidad tienen componentes que son componentes de gestión, de organización de la prestación de servicios de salud y de financiamiento. Esos componentes, ¿para qué? Para trabajar con el gobierno, o sea, con la parte rectora, con los establecimientos de salud y con la sociedad civil. La atención integral, ya hemos dicho, persona, familia y comunidad. Y las 4 funciones de salud: prevención, que es educar; promoción, generalmente inmunizaciones; recuperación y rehabilitación, que ya son el tratar al paciente y rehabilitarlo para que pueda estar ejerciendo todas sus funciones como lo hacía antes de haberse enfermado. ¿Por qué es importante trabajar con las familias? Es importante trabajar con las familias porque la familia es el componente fundamental para el desarrollo humano y comunitario. Es la organización más pequeña y la organización que sirve de base para todo. Que en la familia es donde los procesos de salud y enfermedad tienen mayor impacto. Y en la familia es donde se inician los hábitos y prácticas de vida saludable. Antonella Guzmán. Antonella Guzmán. Bueno, Antonella falta. No está en su computadora, pero ella no está. Dayan Valverde, ¿alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Espere. Bueno, si todo está claro, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar un poco del análisis de situación de salud. En resumen, podríamos decir que el análisis de situación de salud es de qué se enferman las personas y de qué mueren. Y lo último que tenemos de análisis de situación de salud lo tenemos en una resolución ministerial 439 del 2015. Dice que, ¿cuál es la definición? Dice que el análisis de situación de salud es un proceso analítico, sintético, dinámico, continuo, que permite caracterizar, medir y explicar el perfil de salud de enfermedad de una población, incluyendo los daños o problemas de salud, así como sus determinantes, que facilitan la identificación de necesidades y prioridades de salud, la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto. Eduardo Medina. Eduardo Medina. Alejandro Alonso Iberico. Sí, doctora, presente. Ya. ¿Entiendes esa definición del análisis de salud? ¿O hay algo que no esté claro? Sí, doctora, sí lo comprendo. ¿Qué es lo que busca el análisis? Explicar el perfil de salud de enfermedad de la población. ¿Y para qué cosa? Para identificar si nosotros tenemos el perfil de salud de la población, podemos identificar intervenciones y programas que sean apropiados para poder mejorar, ¿verdad? Estamos de acuerdo que el análisis es ver de qué se enferma la gente, por lo tanto, qué intervenciones tenemos que hacer para que no se siga enfermando, no se siga contagiando. Podemos tomar, por ejemplo, lo que se vio en la pandemia, ¿sí? Dice que el análisis de situación de salud de una población constituye un elemento fundamental en el proceso de decidir la manera más eficiente
de utilizar los recursos tanto humanos como financieros para mejorar la salud de la población. Entonces, el proceso de decidir eficientemente cómo utilizar los recursos humanos como financieros para mejorar la salud de la población. Definitivamente, el análisis de situación de salud es fundamental para planificar, gestionar los servicios de salud. Porque entonces, si no sabemos de qué se enferma la gente, de qué se muere la gente, entonces nosotros no podríamos tener programas o proyectos para mejorar. Por ejemplo, tenemos que saber que la desnutrición está aumentando, que la desnutrición en los niños está aumentando, entonces tenemos que hacer esos programas. Tenemos que saber si la tuberculosis drogoresistente ya está disminuyendo, sigue igual o está avanzando. Entonces, eso nos sirve para hacer nuestros programas y proyectos, porque de lo contrario no sabríamos cómo hacerlos. Tenemos que mencionar que hay indicadores básicos en ese análisis de situación de salud y de repente lo han visto. Me parece que toca el seminario hoy día, que tienen como objetivo presentar un conjunto mínimo estandarizado de datos e información necesarios para caracterizar la situación de salud en un país, que permita su comparación con otros países y al mismo tiempo determinar tendencias. ¿Qué significa eso de determinar tendencias? Tenemos que ver, por ejemplo, en este momento, cómo es, digamos, el avance de la pandemia del COVID. Tenemos COVID, ya no tenemos COVID, entonces tenemos que determinar esas tendencias de acá a unos 6 meses, de acá a 1 año, a 2 años o a 5 años. Y eso de determinar las tendencias no solamente nos permite ver qué cosa es lo que va a pasar en el tiempo, sino que nos permite, digamos, anticiparnos para poder mejorar o minimizar los daños. En el análisis de la situación de salud tenemos 3 determinantes. Determinantes de la salud, el estudio del estado de salud en sí, de qué se enferman las personas. Y si ya tenemos esos determinantes de la salud, tenemos el estudio del estado, podemos determinar prioridades. Por lo tanto, dentro de los determinantes de la salud tenemos los determinantes demográficos, la edad y el sexo, que los vamos a ir viendo. Tenemos determinantes ambientales. Tenemos determinantes económicos y tenemos los determinantes relacionados a la oferta de los sistemas de salud. Podremos comenzar con lo primero, determinantes de la salud, determinantes demográficos. Entonces, en estos determinantes demográficos, para nosotros es muy importante hablar de la estructura de la población y de la dinámica de la población. ¿Y qué es o qué consideramos nosotros en la estructura de la población? Consideramos características de la población y sus tendencias. Vemos la población urbana, la población rural, y también vemos, cuando nosotros hablamos de población urbana, población rural, vemos, digamos, la migración. También vemos la composición de la población, o sea, vemos la pirámide poblacional en cuanto a edad, en cuanto a sexo y en cuanto a años. Como otro determinante demográfico tenemos la dinámica poblacional, que ya tiene, dice ahí dinámica, pues una estructura es dinámica, cambiante. Tenemos los nacimientos, tenemos las defunciones, tenemos las migraciones que pueden ser externas e internas. Como determinantes ambientales está el saneamiento básico, que es sumamente importante, agua y desagüe, y lo que se tiene que ver, y es lo que a ustedes les tiene que importar mucho cuando ustedes vayan a los establecimientos de salud a hacer su centro. Es importante ver la contaminación ambiental de las actividades industriales, de la pesquería, de la minería, del parque automotor. Se dice, por ejemplo, que ¿cuál es la avenida más contaminada en todo Lima? Es la avenida Bancay,
¿Por qué? Porque circulan gran cantidad de, de- de carros y no solamente es una contaminación ambiental que produce, digamos, problemas respiratorios en las personas, sino también es una contaminación sonora. Dentro de esos determinantes ambientales también vemos los fenómenos naturales y los fenómenos antrópicos. Y en los determinantes económicos hay que hablar de qué? De la pobreza, en qué regiones hay más, qué edad tienen las personas que son más pobres, de repente nos damos con la sorpresa que es la tercera edad, porque las pensiones no son como deberían ser, y tenemos que hablar de la pobreza extrema. Sus compañeros llegan muy tarde y entonces tenemos que estar admitiendo. Y cuarto, hablamos de los determinantes relacionados a la oferta de los sistemas de salud. Y en estos determinantes relacionados a la oferta tenemos las características del sistema de salud en el Perú. ¿Cómo es el sistema? Hablamos de los recursos humanos en salud, de los recursos físicos y del uso de los servicios de salud. Segundo, vemos el estudio del estado de salud y analizamos la mortalidad según género y según etapas de vida, la morbilidad también según género, según etapas de vida, la situación de las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica y las principales enfermedades crónicas que ya no son transmisibles, ¿no? Sino son crónico-degenerativas. Y dentro de este análisis de situación de salud que estamos mencionando, tenemos condicionantes. ¿Cuáles son esos condicionantes que tenemos? Son factores biológicos o endógenos, factores ligados al entorno, factores ligados al estilo de vida y factores ligados al sistema sanitario. Factores biológicos o endógenos, factores ligados al entorno, ligados al estilo de vida y ligados al sistema sanitario. Esta lámina la voy a pasar. Y tercero, decíamos que en ese análisis de situación de salud es importante ver si ya tenemos las posibles enfermedades, por qué son causadas, entonces tenemos que priorizar. Dentro de la priorización tenemos determinación de regiones con nivel alto de vulnerabilidad, determinación de los problemas sanitarios que se concentran en los territorios vulnerables, determinación de los problemas y determinantes que afectan a la mayor parte de las regiones del país y determinantes de la lista de prioridades. Acá hay una definición, hay un párrafo que dice que todo esto es un proceso a largo plazo del cambio de las condiciones de salud de una población que incluyen cambios en los patrones de enfermedad y de invalidez y muerte, transición epidemiológica. Por lo tanto, se pasa de altas tasas de efectividad de mortalidad a tasas bajas y hay un paso de predominio de enfermedades, actualmente de enfermedades infectocontagiosas y enfermedades crónico-degenerativas. ¿Alguna pregunta o algo que no hayan entendido en cuanto a situación de salud? ¿Alguna pregunta en cuanto a situación de salud? ¿Hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Claro, doctora. Sí, también tenemos que mencionar, hemos visto análisis de situación de salud, pero tenemos que ver otro nombrecito que puede hacer confusión, que es la sala de situación de salud.
Entonces, una sala de situación de salud, les decimos, ya no es el análisis, no, esa sala de situación de salud, ¿cuándo se va a dar? Se va a dar, digamos, cuando existía, cuando estábamos en lo de la epidemia, cuando hay, por ejemplo, Dios no lo permita, algún natural, puede haber un terremoto, tiene que haber una sala de situación. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué cosa esperamos que pase mañana? Y dice que la sala de situación de salud es un espacio físico y virtual donde la información en salud es analizada sistemáticamente por un equipo de trabajo para caracterizar la situación de salud de una población, especialmente durante situaciones de emergencia. Dice que la información es presentada y difundida en diversos formatos, como son tablas, gráficos, mapas, documentos técnicos e informes estratégicos para tomar decisiones. Y ustedes se acuerdan, lo han visto en la época cuando estábamos en plena pandemia, entonces el Ministerio de Salud salía con la información y decía, en Lima, tantos contaminados. Vamos a hablar de Lima para que podamos entender. En Lima, tantos contaminados. De esas personas que han sido contaminadas, tantos están enfermos. Esos, ¿qué porcentaje están hospitalizados? ¿Cuántos han fallecido? Esa era la sala de situación de salud. Entonces, que todos los días se tenía que tener todo esto para hacer lo que dice acá, tomar las decisiones basadas en evidencias. Dice también que la sala virtual, porque puede ser una sala virtual, tiene como objetivo mostrar la situación de salud y tendencias de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica de manera dinámica, enfoque de riesgo, con la finalidad de qué? De orientar, de priorizar, de focalizar las intervenciones sanitarias para el control de los problemas de salud identificados. Dice que la situación virtual es una herramienta de gestión que nos permite identificar la situación actual de un evento de salud a partir de la magnitud del evento, cómo se comportó el evento en los últimos 5 años y cómo es el comportamiento en las últimas semanas, entre otros indicadores. Y con esta información procesada se puede identificar necesidades y problemas de salud y junto con el análisis de riesgo orientamos la focalización y priorización de las intervenciones sanitarias por parte de los gestores en salud pública. Por lo tanto, definiendo definiendo y sintetizando que hemos hablado sobre sala de situación de salud, podemos decir en pocas palabras que es un instrumento que nos sirve para la gestión de la institución, para la negociación política, para la identificación de necesidades, para la movilización de los recursos y para el monitoreo y evaluación de las intervenciones en salud. Me voy a referir rápidamente a lo que es descentralización. La ley de descentralización se dio en el 2002. Antes, ¿qué cosa era? Era el ministerio que desde Lima, digamos, tenía que ver todos los procesos, sobre todo financieros, en las diferentes regiones. En base a la descentralización, esto ya cambió definitivamente. ¿Y cómo definimos descentralización? Descentralización la definimos de la siguiente manera. Es la transferencia de las funciones de gestión y obtención y distribución de los recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales y locales. Que tiene por finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país. Y esa descentralización ya existe desde la Constitución Política del Perú, está en el artículo 9, lo vamos a pasar. Y tenemos que decir que con la descentralización tenemos 3 niveles de gobierno. El gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal. Entonces, tenemos la ley orgánica de los gobiernos regionales
Y tenemos la ley orgánica de las municipalidades, la de los gobiernos regionales aprobada en el 2002 y de las municipalidades en el 2003. Y entonces, esto sí tenemos que fijar y saber qué nos permite la descentralización. Nos decimos que la descentralización nos permite mejorar la asignación de recursos, generar mayor y mejor disposición de los usuarios en los servicios de salud, mejorar la focalización del gasto, fortalecer la planificación en espacios locales y regionales y crear condiciones para fomentar la participación ciudadana. Entonces, eso lo logramos con la descentralización. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos el gobierno nacional, defiende políticas nacionales y sectoriales. El gobierno regional, o sea, las regiones, aprueban las políticas regionales, pero en concordancia con las políticas nacionales. ¿Qué quiere decir eso? Todos los riesgos de que se enferman las personas no van a ser iguales en todas las regiones. Las necesidades tampoco son iguales en todas las regiones. Por eso el gobierno regional tiene que aprobar sus políticas. Pero esas políticas también están enmarcadas en las políticas nacionales que son aprobadas por el gobierno. Y finalmente, el gobierno municipal aprueba y planifica el desarrollo urbano y rural, ¿no? Y ejecuta planes. Entonces, ¿qué cosas se obtiene con el gobierno municipal? Hablamos de la ley de las municipalidades. Esto lo pasamos. Y tenemos acá, en la ley orgánica de los gobiernos regionales, del artículo 49, dice cuáles son las funciones de los gobiernos regionales. Aprobar y ejecutar políticas regionales, ver el plan de desarrollo regional en salud, coordinar acciones de salud integral, participar en los sistemas nacionales coordinados y descentralizados, y 5, actividades de promoción y prevención. 6, organizar los niveles de atención y administración. 7, organizar y mantener los servicios de salud. 8, supervisar los servicios de salud públicos y privados. 9, prevención y control de emergencias y desastres. 10, control de producción y suministro de medicamentos. 11, promover la salud ambiental. 12, ejecutar proyectos de infraestructura. 13, información de población sobre el sector. 14, promover el desarrollo de recursos humanos. 15, evaluar periódicamente los logros alcanzados. Y finalmente, la función 16, elevar los niveles nutricionales. Perdón, los niveles nutricionales. Es lo principal de los gobiernos regionales. Dentro de los gobiernos municipales, que es la ley orgánica de municipalidades, el artículo 8 dice que las municipalidades tienen que administrar los servicios de agua, limpieza y residuos, tienen que otorgar los servicios en concesión, tienen que proveer servicios de saneamiento y tienen que difundir programas de saneamiento ambiental y gestionar lo que es la atención primaria de la salud y finalmente realizar campañas de medicina preventiva. Entonces ustedes ven qué grande es la diferencia que hay entre las funciones de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Vamos a pasar un poquito rápido. ¿Algo que no esté claro? Débora, Stephanie. Débora, Sí, doctora. ¿alguna pregunta? No, doctora, todo está claro en realidad. Ustedes siempre me dicen que está todo claro. Ya me falta creo que una semana para tomar el examen y eso sí me dará la respuesta si todo estuvo claro o no estuvo claro. Entonces, con esto estoy dando por finalizada la clase que no les dicté
el día miércoles de la semana antepasada, o sea, de la segunda semana, por razones, digamos, de fuerza mayor, y que ustedes estaban bastante preocupados de cuándo podría recuperar la clase. Entonces ya le he recuperado la clase, ya estamos ustedes tranquilos, yo también estoy tranquila, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar, está entrando uno de los compañeros, ¿no? Entonces, vamos a darnos unos minutitos para poder cambiar y poner ya la clase que nos toca esta semana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Entonces nos damos unos minutitos para
Bueno, entonces retomamos nuestra clase teórica para ustedes que estaban tan preocupados de que cuando iba a recuperar la clase ya está recuperada. Y ahora sí, comenzamos con la semana número 4. Y entonces en la semana número 4, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Ya pasamos a otra unidad. Hemos terminado la primera unidad que ha tenido tres semanas y pasamos a la unidad temática 2, que trata del planeamiento en los servicios de salud. Si ya comenzamos a trabajar con las funciones administrativas, que son la planificación, la organización, la dirección y el control. ¿Qué se espera de esta segunda unidad temática? Que identifiquen los elementos que forman parte de la misión y de la visión, que valoren la importancia del análisis FODA, que puedan elaborar un plan estratégico y definir estrategias para los problemas priorizados, que elaboren el plan operativo de un establecimiento de salud del primer nivel de atención, que conozcan las variables para el planeamiento hospitalario. Y quiero mencionar que esto que hablamos acá, que decimos el planeamiento hospitalario, lo vamos a ver en una semana, en una clase, durante una semana, que no nos estamos refiriendo al plan estratégico ni al plan operativo. Nos estamos refiriendo al planeamiento hospitalario, que vamos a ver cuáles son las necesidades que tiene que haber para construir o para construir algo nuevo, o para ampliar, para remodelar o rehabilitar los establecimientos de salud. Esta unidad temática, con estos logros que acabamos de ver, consta de 3 semanas, perdón. La semana 4, que es esta semana, que vamos a ver planeamiento estratégico. La semana 5, que vamos a ver el planeamiento operativo. Y la semana 6, que está relacionado a este planeamiento hospitalario, que lo dejo ahí, pues ya lo vamos a ver bien. Y entonces empezamos con el contenido de esta cuarta semana, que es planeamiento estratégico. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la planificación de los servicios de salud. Vamos a hablar de lo que es misión, visión y valores. Vamos a hablar del diagnóstico situacional. Vamos a hablar del análisis FODA y vamos a hablar de las estrategias. No me vaya a olvidar, de repente no está más adelante. ¿Y qué cosa es una estrategia? ¿Qué voy a hacer para poder lograr lo que me he propuesto? Esa sería la definición de estrategia, que creo que no la tengo en las láminas y que después nos podríamos olvidar. Pregunta para Albi Alvarado. 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 Tengan mucho cuidado porque, como les he dicho, yo no paso toda la lista, pero es una forma de pasar lista. Si llegan al 30%, ustedes saben que podrían tener problemas. ¿Sí? Hoy día, de la planificación, y vamos a mencionar, creo que llegamos esta semana hasta la misión, visión y valores. Que las clases teóricas sean dinámicas. Y ya tampoco las clases teóricas, ya no es las clases teóricas antiguas que el profesor se paraba frente a los alumnos y hablaba toda la hora o la hora y cuarto, o que escribía en la pizarra y cero participación de lo que me siento bien, me siento a gusto, me motiva cuando es una clase teórica que es activa. ¿Por qué? Porque ustedes hacen preguntas, ustedes sugieren algo, ustedes escucharon un momento
alguna definición, les queda la duda de la pregunta. Entonces, yo que quiero, las clases sean de esa, ¿sí? Y comenzamos, hemos dicho que vamos a ver esta semana planeamiento estratégico. Y miren lo que dice acá, administración estratégica. Entonces, la primera pregunta que se tendrían que hacer, Ethel Pérez, ¿cuál sería? ¿Qué te llama la atención? Ethel Pérez. Ethel Pérez, falta. Miren, yo si pongo las faltas. Daniela Luco, ¿qué te llama la atención? Log, doctora. Presente. Ya, ¿qué te llama la atención? Voy a retroceder. Decimos que vamos a hablar de planeamiento estratégico y mi primera lámina es administración estratégica. ¿Qué te llama la atención? Bueno, la importancia que tendría la definición de administración estratégica sería la lámina. Claro, y que la administración estratégica no es sinónimo de planificación estratégica, pero que la hemos puesto ahí porque tenemos que definir, tienen que saber ustedes qué es administración estratégica. Y decimos que se define la administración estratégica como el arte y la ciencia de formular, de implementar, de evaluar decisiones multidisciplinarias que permitan que una empresa alcance sus objetivos. O sea, es todo. A eso es la administración estratégica, que es diferente a planeamiento estratégico. ¿Qué comprende? A Peter Drucker, ¿qué dice? Dice, la administración estratégica no es un baúl lleno de trucos mágicos, ni tampoco un montón de técnicas. Es un razonamiento analítico y un compromiso de recursos para la acción. ¿Y qué comprende la administración estratégica? Comprende estos tres momentos. La planificación estratégica, que es el tema de esta semana, la implementación y la evaluación. Pero en ese tema de la planificación estratégica está ¿qué cosa? Primeramente, establecer las metas y los objetivos. Y entonces por eso decimos que la planificación es el primer momento de la administración, la primera función, ¿no? Es la más importante que hay. ¿Por qué? Porque en ella se establecen las metas y los objetivos. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque nosotros decimos que la función de una organización es cumplir con las metas y los objetivos. Entonces la pregunta sería, ¿y dónde están esas metas y objetivos? Están en el plan estratégico. Si ya tenemos metas y objetivos, que creo que no sé, estoy segura si decíamos que era meta y que era objetivo, si no lo vamos a hacer en este momento, decimos que el objetivo es general. Por lo tanto, es cualitativa, sí he hecho la diferencia. En cambio, la meta es definitivamente cuantitativa. ¿Sí? Disminuir, ¿qué podríamos decir? Los casos de influenza es un objetivo. Disminuir en un 10% los casos de influenza en el invierno es una meta. Y para cumplir con las metas y los objetivos, necesitamos formular estrategias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si hemos puesto como ejemplo que vamos a disminuir ¿cómo se llama?
este tipo de patología que lo he mencionado, ¿cuál sería la estrategia? Hacer que todas las personas se vacunen contra la influenza. Si no se vacunan contra la influenza, entonces se pueden contagiar. Y esa es la estrategia. Después dice que la administración estratégica tiene otra función que es la implementación. ¿Qué vamos a implementar? Vamos a implementar las estrategias que nos hemos trazado. Para eso vamos a conducir. La implementación es sinónimo de dirección, que es la tercera función de la administración. Y finalmente tenemos la evaluación, que ya es el control estratégico. Y que decimos que eso es lo que a nadie le gusta, el controlar. Entonces, es así como está constituida la administración estratégica. Tiene etapas y en la formulación de la estrategia tenemos PODA, que lo vamos a ver, tenemos la misión, la visión, los valores, los objetivos y las metas. Decimos, segundo, tenemos la implementación de la estrategia y tercero, tenemos la evaluación. Por lo tanto, acá están las 4 funciones de la administración: planeación, planeamiento, planificación. Es la primera y la más importante, porque decimos, ahí se generan las metas y los objetivos. Luego tenemos la organización, tenemos la segunda, la tercera, que es la dirección o la conducción, y finalmente tenemos el control. Este proceso administrativo, podríamos decir, o decimos, que tiene 2 grandes fases: una fase mecánica o estructural y una fase dinámica u operativa. Decimos que en esa fase mecánica o estructural tenemos la planificación, que tiene que ver con los objetivos, con las metas, con el propósito, con las estrategias, con los programas, procedimientos y con política. Me quedo ahí porque comienzo a definir la organización, la dirección y el control, un poquito que nos vamos a explicar. Entonces nos quedamos con la fase mecánica o estructural, que va a ver la planeación, los objetivos, el propósito, las estrategias, los programas, procedimientos y políticas. ¿Sí? Planificación, por lo tanto, es la decisión sobre los objetivos, sobre la definición de los planes para alcanzarlos y la programación de actividades. Vamos a tener que ver toda la lámina para orientarnos y recordar un poco lo que dijimos ya. La organización tiene que ver con los recursos y actividades para alcanzar los objetivos, tiene que ver con los órganos y cargos, tiene que ver con la atribución de autoridades y responsabilidades. La dirección es la designación de los cargos, la comunicación, el liderazgo y motivación de personas, y dirección para los objetivos. Y controlar es definir estándares para medir el desempeño, corregir desviaciones y garantizar que se realice lo que está planificado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? Todo claro, doctor. Planificación. Vamos. Se define como la acción o un proceso inherente a la condición humana. El hombre ha planeado siempre y lo seguirá haciendo de forma consciente o inconsciente, y tiene como finalidad prever el futuro. ¿Qué rescatamos de esto? Y nos orientamos, como está dicho en este párrafo, el hombre siempre ha planeado. Yo les preguntaría, ¿por qué están estudiando medicina? Porque ustedes planificaron cuando estaban terminando la media, iban a estudiar medicina, que querían estar en contacto con pacientes, que
buscaba ver a los enfermos, una serie de cosas. Ahora que ya están por terminar, estarán pensando, estarán planificando dónde van a hacer su internado. Es importante dónde lo voy a hacer, lo voy a hacer en un hospital de Minsa, lo voy a hacer en eso, voy a hacer en las Fuerzas Armadas. ¿Qué me conviene más? Y entonces siempre estamos planificando desde nuestro punto de vista, en nuestra, en la parte personal. ¿Estamos planificando? Sí, estamos planificando, ¿sí? Porque si no, como les digo, estarían ustedes estudiando medicina porque escogieron una carrera. Y acá, este párrafo, si no se planifica, no hay rumbo fijo en la organización. Imagínense, nosotros no planificamos nuestra vida. Estamos hablando de lo personal. Y si una organización no planifica lo que tiene que ver, entonces, ¿para qué es esa organización? No sabría qué cosa es lo que tiene que hacer. Decimos que la planificación se lo conoce como la función principal de la administración, ya que sienta las bases de todas las demás funciones y hacen lo querente cuando organizan, dirigen y controlan. Es lo principal, es la principal función. Si no tenemos una planificación, si no tenemos metas, objetivos, entonces, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacemos. Estaremos de repente diariamente apagando algún incendio que pueda existir. Por lo tanto, una de las definiciones de la planificación dice: es el proceso de definir objetivos, metas de la organización, establecer estrategias para lograr dichos objetivos y desarrollar planes para integrar y coordinar actividades de trabajo. Por lo tanto, la planificación, el planeamiento o planificación será más que una acción, un proceso riguroso y técnico que cobra mucha importancia como una herramienta para optimizar la utilización de los recursos. Y otra cosa decimos de la planificación: es la función principal de la administración, cuya finalidad es lograr un conjunto de acciones coherentes para alcanzar metas, para alcanzar objetivos de la organización, para establecer las estrategias para alcanzarlos, para desarrollar planes, para integrar y coordinar actividades y para determinar un curso de acción para el futuro. Es la función principal, ¿no? Es un conjunto para acciones coherentes para alcanzar metas, objetivos, establecer estrategias para alcanzarlas, desarrollar los planes y determinar el curso de acción para el futuro. ¿Cuáles son las principales actividades de la planificación? El análisis de la situación actual. No podemos planificar algo para el futuro si primeramente no tenemos un diagnóstico de cómo estamos ahora, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo en este momento. Entonces, si nosotros ya tenemos esas actividades planificadas, entonces recién podremos buscar cómo anticiparnos al futuro. Si ya pensamos en anticiparnos al futuro, tenemos que determinar objetivos, que ver que la decisión, tipo de las actividades, tenemos que ver la elección de estrategias corporativas y de negocio, tendremos que ver la determinación de los recursos necesarios para lograr las metas de la organización. La planificación, por lo tanto, responde de una forma simple y práctica a varios interrogantes. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué recursos materiales, económicos, humanos, tecnológicos lo vamos a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y dónde lo vamos a hacer?
Entonces, miren, no es muy complicado. Son preguntas fáciles que hacer. ¿Para qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Con qué y con quién? ¿Y dónde lo vamos a hacer? Entonces viene una pregunta que dice, ¿por qué los gerentes planean? Entonces es una pregunta sumamente interesante. ¿Por qué los gerentes planean? Porque la planeación proporciona dirección y a dónde se quiere llegar. Segundo, la planificación reduce la incertidumbre, ya que obliga a los gerentes a futuro, a anticiparse al cambio, a considerar el efecto del cambio y a desarrollar respuestas adecuadas. Tercero, la planificación minimiza el desperdicio de los recursos. Y cuarto, la planificación establece objetivos e indicadores. Ya tenemos los objetivos, pero tenemos que establecer indicadores que esos indicadores nos va a permitir medir. Nos va a permitir ver si esos objetivos que hemos diseñado o esas metas que hemos diseñado se están cumpliendo o no se están cumpliendo. ¿Alguna pregunta hasta acá? César Sandoval, ¿alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Por lo tanto, la planificación tiene etapas. ¿Y cuáles son esas etapas de la planificación? Es el análisis de la situación actual, primeramente, es el diagnóstico, para ver qué cosa vamos a cambiar, qué vamos a modificar o vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo. Si ya nosotros tenemos ese diagnóstico, podemos pasar a determinar objetivos y metas. El objetivo, lo decimos, es la expresión simple y sencilla del resultado esperado para solucionar el problema. La meta es la cuantificación del resultado esperado, que tiene que ver que qué tanto el problema se pretende solucionar y en cuánto tiempo lo vamos a solucionar. Entonces ya acá están viendo unas dos diferencias del que es objetivo y de lo que es meta. ¿Qué otra etapa tenemos en la planificación? La elección de las estrategias para alcanzar las metas y los objetivos. Hacemos un paréntesis y ahí ustedes ven la definición de las estrategias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, es el detalle de la manera de cómo se cumplirá el objetivo. Si ya nosotros tenemos estrategias, tenemos que diseñar actividades para llegar a cumplir esa estrategia. También tenemos que tener en cuenta la programación y la organización de los recursos y el desarrollo de planes a corto, a mediano y a largo plazo. Luego, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver la evaluación, la monitorización y la retroalimentación. Dice, la evaluación es la comparación de las actividades realizadas en relación con las actividades programadas. Tiene como propósito medir el logro de los objetivos y de las metas. Se lleva a cabo mediante el uso de indicadores. Y monitorizar vigila la marcha de las acciones y también puede detectar situaciones críticas. ¿Qué otra cosa vamos a ver? ¿Cuáles son los elementos de la planificación en los servicios de salud? Primeramente, el tiempo. Vamos a planificar para 1 año, para 2, para 3 años, para 5. Me adelanto a decir que en el plan estratégico antes se decía se planifica para 5 años. Actualmente podemos tener planes estratégicos de 3 años y por qué no decirlo también podemos tener planes estratégicos de 1 año. El espacio es importante, dice, es la delimitación geográfica poblacional cubierta por el servicio de salud, por la región, por el municipio, por el país.
El modo también es otro elemento de la planificación y son las características de cada una de las acciones que se toman. Y finalmente, la satisfacción de las necesidades de salud de la población, que es el otro elemento de la planificación. Si no hay comentarios, puedo avanzar un poquito y podemos decir que la planificación en salud consiste en la valorización razonada de una serie de circunstancias geográficas, demográficas, económicas, jurídicas, políticas y epidemiológicas, con el fin de llegar a conocer las decisiones sobre la cantidad, la calidad y el tipo de los recursos de salud que deben ofertarse para cubrir una demanda o necesidad de una población o para solucionar un problema de salud en un periodo determinado. Por lo tanto, para la planificación en salud consideramos la salud pública y la epidemiología. O sea, prácticamente son nuestros aliados, la salud pública y la epidemiología cuando queremos planificar. ¿Por qué la salud pública? Porque nos muestra los determinantes sociales de la salud. Y la epidemiología nos sirve para analizar los problemas de salud e identificar los factores condicionantes de riesgo y factores de protección. Y entonces esto nos obliga a ver, digamos, qué es salud pública, ver los alcances que tiene, que es la salud colectiva y la salud individual antes de entrar a la planificación sanitaria. Y entonces decimos que la salud pública es la ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad, prolongar la vida mediante el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones de carácter público y privado, por medio de acciones de alcance colectivo. Ese alcance de la salud pública va orientado a la salud colectiva, que es un enfoque de la salud pública, y a la salud individual. ¿Y qué es la salud colectiva? Es la prestación de los servicios dirigidos a la promoción de la salud y a la prevención de enfermedades. ¿Mediante qué? Condiciones de vivienda, acceso al agua potable y al desagüe, condiciones de saneamiento, producción de alimentos. La salud colectiva tiene que ver con varias cosas, pero que en sí nos sirven para prevenir enfermedades. Y la salud individual es la prestación del servicio dirigido a la recuperación de la salud, al acceso equitativo a los servicios de salud y la garantía de la calidad en el servicio de salud. ¿Vamos? De los dos enfoques, salud colectiva y salud individual. Dentro de los determinantes de la planificación sanitaria tenemos ¿qué cosa? Tenemos estilos de vida, por un lado, tenemos el entorno, tenemos los factores biológicos, podría ser la genética, el estado de salud, y todo esto va enfocado a lo que es el sistema sanitario. Dice que los planes pueden ser de dos tipos, planes estratégicos, direccionales, de uso único y a largo plazo. Les digo, antes se planificaba hasta por 5 o 10 años. Ahora podemos hacer un plan estratégico de 3 años, sí. Podríamos hacer de 1 año, podría hacerse. Y tenemos los planes operativos, operacionales, que son específicos, permanentes y a corto plazo. Entonces, si no hay ninguna pregunta sobre planeamiento, entonces pasamos ya a ver lo que es un plan estratégico. Y decimos que los planes estratégicos se aplican a toda la organización y establecen objetivos generales, por lo tanto son amplios, abarcan generalmente 3 años. Los planes operativos son planes que abarcan un área operativa particular de la organización y que son planes limitados y abarcan solo un año. Y acá esta lámina, ¿qué cosa hace? Esta lámina nos va a sintetizar todo lo que es la planificación en los sistemas sanitarios. Entonces, vamos a verlo, dice, la planificación es la primera etapa del proceso administrativo y la base de toda actuación posterior. Se caracteriza porque es un proceso
Es una previsión de futuro, utiliza información específica, se aplica a diversos niveles del sistema de salud. ¿Está basada en qué? Está basada en riesgo, en demanda, está basada en necesidad. Tipos. Puede ser largo, o sea, un tiempo largo, puede ser un tiempo medio, o podría ser un tiempo corto. Según el ámbito de aplicación, puede ser institucional, autonómicos, estatales. Y según la amplitud y extensión, puede ser táctico, estratégica y operativa. En la planificación estratégica tenemos el sistema DAFO, o sea, fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, y sistema Delphi, que lo creó la Organización Panamericana de Salud. En las etapas de la planificación tenemos la programación, la elaboración de objetivos, la determinación de alternativas, el establecimiento de prioridades y el análisis diagnósticos de la situación. Dentro de las técnicas de la planificación tenemos que utilizar ¿qué cosa? La información, que es sumamente necesaria y que hemos dicho que tiene que ser veraz, tiene que ser segura y tiene que ser oportuna. Tenemos la programación y tenemos el desarrollo y control de los programas. Y luego tenemos que esta planificación sanitaria consta de lo que es principalmente la misión, la visión y los valores que los vamos a ir viendo. Entonces, con esta lámina, pueden ser algo de esto, pregunto del examen, no lo sé todavía, nos puede orientar de forma resumida sobre todo lo que es planificación. Y acá tenemos en amarillo dice planificación estratégica y después en celeste o verde dice planificación operativa. Entonces, en la planificación estratégica, ¿qué tenemos? El diagnóstico situacional, elaborar la misión, visión y estrategia, determinar objetivos e indicadores e identificar iniciativas y estrategias. Ese es el plan estratégico. Pero ya en la planificación operativa, que es un plan a corto plazo, tenemos que ver el plan operativo institucional por áreas, tenemos que ver los presupuestos por áreas, el plan anual de adquisiciones, ¿no? Y tenemos que ver la asignación de recursos también por un área. Por lo tanto, podemos decir que la planificación estratégica es el proceso que incluye la definición de los objetivos, de las metas de la organización, la determinación de las estrategias para alcanzarlas y el desarrollo de planes que permitan integrar y coordinar actividades. El plan estratégico es diseñado por los gerentes de más alto nivel con la finalidad de definir metas generales y objetivos de la organización y tiene un horizonte de 3 años a más. ¿Cuál es el propósito de ese plan estratégico? Crea una fuerza coordinada, muestra una dirección para alcanzar los objetivos, reduce la incertidumbre porque obliga a los gerentes a mirar hacia adelante, reduce actividades que se estén repitiendo y establece estándares para control. Por lo tanto, definimos todo como el plan estratégico, como un proceso que utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales, como un proceso de planeación a largo plazo, que se realiza sobre la base de un análisis de la organización y del entorno, y que debe establecer los mecanismos necesarios para evaluar el cumplimiento de lo acordado. Entonces tenemos que entre los elementos fundamentales que nosotros vamos a ver en el plan estratégico tenemos elementos externos, que son parte del FODA, que son las amenazas y las oportunidades. Y elementos internos, que también son parte del FODA, que son las fortalezas y debilidades que están viendo en esa. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por lo tanto, podemos decir que el plan estratégico es un proceso que se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales. Es un proceso de planeación a largo plazo y se realiza sobre la base de un análisis de la organización y del entorno, donde se deben establecer mecanismos necesarios para poder evaluar el cumplimiento de todo lo acordado. Perdón. En el diagnóstico tenemos que pensar en lo siguiente: ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo vamos a hacer para lograr lo que queremos? Eso es la estrategia. Tenemos que plantear alternativas y tenemos que considerar posibles cambios. Esa es la estrategia y la visión completa de lo que la empresa se propone hacer, lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, elaborada a partir de cómo es y cómo está la empresa actualmente. Dentro de las ventajas del planeamiento estratégico decimos que se analiza el ambiente interno y externo de la organización, que mantiene la atención permanente en relación a los cambios del ambiente externo, que prepara la organización para su adecuación al cambio y su proyección de futuro, que facilita el proceso de comunicación y que genera consenso de acción. ¿Qué otras ventajas? Establece una visión de futuro, objetivos y metas, crea la acción para el logro de los objetivos, usa la negociación para el logro de las estrategias y utiliza indicadores para medir. Y ese plan estratégico debe tener algunas características que debe ser sencillo, por lo tanto, que se puede entender rápidamente, tiene que ser claro, preciso y detallado, tiene que ser práctico, realista en cuanto a metas y formas de lograrlas, rápida en cuanto a resultados, completo que cubra todos los factores estratégicos importantes, propio, basado en la realidad de la organización, motivador que busque la acción y el cambio de comportamiento de todos los miembros de la organización. Esto lo pasamos. Resumiendo, el plan estratégico evalúa la naturaleza y propósito de la organización, define objetivos, identifica metas cuantificables, desarrolla estrategias para alcanzar los objetivos, diseña mecanismos de control estratégico y asigna los recursos para desarrollar el plan estratégico. Entonces, me voy a quedar acá, porque ya son las 6 de la tarde, y el día miércoles vamos a retomar esta parte que falta y lo enlazamos con lo que nos toca ese día miércoles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ya. Doctora. Entonces, ¿sí? ¿Te escucho? Sí, doctora, todo bien. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cerrar esto. Ustedes van a tener, digamos, unos 15 minutos, antes de comenzar el seminario, que quizá lo vamos a hacer conjuntamente con el Magíster Atuncar, seminario de hoy día, ¿no? Para que ustedes también puedan respirar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, está bien. Nos quedamos en el link entonces, los que tenemos. Ya. Ahí. Estamos pasando todo. Esto lo vamos a